por un mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya. Hola, muy buenas tardes para todas las personas que se conectan ahora con nuestro programa Ládralo. Ládralo es un programa de la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Barber y soy la directora de Raya y también la directora de este programa. Como algunos ya saben, también está Catalina Yepes, seguramente tuvo un problema de conexión y tuvo que, pues se le sacó su transmisión de nuestro programa, pero ya ella va a venir, pero yo la presento de una vez. Catalina es la médica veterinaria de Raya y yo soy Gabriel Chica, el abogado de Raya. Bueno, y todos nosotros hacemos parte pues de este programa Ládralo, en el que cada semana tratamos un tema de interés para todos los que queremos y protegemos a los animales. Antes de comenzar, pues quiero mandarle un saludo a todas las personas que se están conectando ahora mismo con nuestro programa Ládralo. Voy a mandar un saludo especial a mi amigo Gonzalo allá en Oaxaca, México, y a todas las personas de México que nos están escuchando. Un saludo para ustedes. El día de hoy pues vamos a tener un tema muy interesante, pues que nos hemos dado cuenta que ha sido o no ha sido tratado de la manera en que debe tratarse para que todas las personas, cualquier persona pueda entender de qué se trata el maltrato animal. Y de qué se trata es saber qué es un maltrato animal, qué constituye maltrato animal, cómo actuar ante eso, cómo identificarlo y cómo denunciar. Y entonces en este programa vamos a intentar pues solucionar todas estas dudas. Ya llegó Catalina. Hola, Cata. Hola, ¿cómo están? Hola. Bueno. Entonces, también pues quiero reiterarle a todo el mundo que pueden hacer las preguntas que necesiten o las preguntas que les vayan surgiendo en nuestro programa a través de la transmisión en vivo que pueden encontrar en nuestra página de Facebook. No, pues me imagino que ya lo están viendo, pero entonces ahí en nuestro chat pueden dejar las preguntas que quieran hacer sobre el programa, las pueden ir haciendo a medida que sea el programa, que se habilitarán los espacios pues necesarios para que así sea, para que se puedan responder. Empecemos, Gabriel. Esta semana se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente. El Día Mundial del Medio Ambiente del año 2020 está dedicado a la biodiversidad, a la protección de la biodiversidad con el hashtag por la naturaleza. El Día del Medio Ambiente pues es una celebración creada por la Organización de Naciones Unidas con el fin pues de generar conciencia sobre la protección del medio ambiente, que debería ser la protección del ambiente, y este año particularmente la protección de la biodiversidad, por ser la biodiversidad pues el motor que nos mueve a todos, inclusive a nosotros como seres humanos, pues no dependemos completamente de la biodiversidad. Entonces este día de este año se celebró, este Día de Medio Ambiente de este año se celebró para precisamente generar más conciencia sobre la protección de la biodiversidad. Se salió Gabriel. Sobre la protección de la biodiversidad en este momento que más se necesita, porque ya pues hemos hablado en programas anteriores sobre lo que es la biodiversidad, la pérdida de biodiversidad, que de hecho hace 2 programas estuvimos hablando de eso con el profesor Juan Camilo. Las personas que estén interesadas en este tema de pérdida de biodiversidad y cómo esto afecta pues nuestro funcionamiento o nuestra relación o nuestra propia existencia, pues pueden escuchar ese programa, un programa súper interesante, muy bien documentado, muy bien argumentado, que seguramente a muchas personas les va a calar en el cerebro y van a entender qué es lo que sucede cuando pues las especies animales y vegetales se pierden del planeta. Nuestro programa del día es un programa que quisimos, como ya les dije, pues dedicar al tema de maltrato animal, a cómo se da el maltrato animal, cómo identificar qué es maltrato animal. Y este programa lo va a guiar Gabriel, como él ya lo indicó, pues Gabriel es abogado, además es politólogo y es una persona que ha, pues desde esa parte jurídica, trabajado todo el tema de derechos de los animales y protección animal, y pues va a ser el que vaya guiando el programa. Reitero, pueden hacer sus preguntas que las vamos contestando a medida que las vayan haciendo en nuestro chat. Entonces, Gabriel, si querés, empezamos ya. Sí. Ahora me escuchan. Escuchamos perfectamente. Ay, pero yo no sé cómo puedo. Espérate, a ver.
Listo. Bueno, como ya les dijo Juliana, la idea es que acá en este programa hablemos de un tema que todo el tiempo estamos recordando, del que todo el tiempo estamos hablando y que por lo menos las personas que somos como afines a los animales y que de alguna manera tenemos una empatía con ellos, siempre estamos diciendo aquel acto es un acto de maltrato, mi vecino maltrata animales, denuncia a fulanito por maltrato animal. Entonces, la idea es que en este programa nosotros podamos precisamente hablar de algunas claridades de qué es el maltrato, cuáles actos son maltrato, cómo puedo denunciar el maltrato, qué pasa cuando... Parece que Gabriel volvió a fritarse. Vamos a esperar un momentico. Mientras tanto, pues yo les voy contando que también esta otra semana se celebra el Día de los Océanos. Es un día pues que se hace o que se instauró para conmemorar a los océanos y a la importancia que tienen los océanos en la existencia de toda la vida en la Tierra. Y yo creo que es importante también en un día como estos recalcar cuáles son aquellas cosas que están impactando de manera directa la vida en los océanos, y podemos decir, después de muchos programas Ládralo que hemos tenido, podemos decir con certeza que una de las grandes amenazas para la vida silvestre es de la vida de los océanos, son las redes de pesca fantasma. Estas redes, hay un programa, un programa súper interesante sobre redes de pesca fantasma que pueden escuchar. Las redes de pesca pues son elementos que son dejados atrás por personas que se dedican a la pesca, ya sea una pesca industrializada o una pesca artesanal, cualquier tipo de arte que haya en esas actividades, pues es dejada atrás, y los animales, ellas siguen cumpliendo su función de pesca, y los animales siguen cayendo víctimas de esas redes de pesca, y son muchos los animales que se pierden a raíz, pues la biodiversidad que se pierde a raíz de estos problemas o de estas redes de pesca. Y bueno, eso es una de las grandes amenazas. Otra de las grandes amenazas, también hemos tenido un programa sobre esto, es la polución por plásticos, los plásticos de los vasos desechables, cubiertos desechables, botellas desechables de plástico que las personas usan en su día a día, pues van a terminar al océano, y esas botellas y esos plásticos pues ahogan a los animales de muchas formas, los atrapan, les crean, todo el mundo ha visto fotografías de aves con el pico cerrado por tapas de gaseosa, o los pichones que se mueren porque las mamás los alimentan con restos o fragmentos de cosas plásticos. Entonces, pues esa es otra de los impactos, y yo creo que muchas de esas cosas, la solución está en las manos de nosotros como consumidores. Ahí llegó Gabriel, voy a dejar de echar la carreta. Listo, Juliana. Es que creo que cuando pongo la presentación se va cayendo, se cae. Entonces creo que mejor te la voy a enviar y vamos a ir conversando mientras. Listo. Entonces la idea, como les decía, es que en este programa hablemos de asuntos que todo el tiempo se nos están presentando, que estamos hablando de que mi vecino maltrata animales, que conocemos a un animal que está siendo maltratado, le sugerimos a otras personas que denuncien el maltrato, pero realmente en ocasiones no sabemos qué significa eso de maltrato animal, cómo se configura el maltrato y todo lo demás, que es lo que vamos a ir conversando. Como les digo, la idea es que nos vayan enviando sus preguntas, sus inquietudes sobre este tema de maltrato, y que lo podamos hacer entonces más ameno. Lo primero de lo que vamos a hablar es acerca de qué es el maltrato animal. En este caso, no, esta pendejada no me está dejando. En este caso vamos a hablar de... Usted me manda la presentación. Listo, es que cada que la voy a enviar pasa como algo. Bueno, ustedes saben que
era digital como esta, obligada a hacer todos los eventos, reuniones, etcétera, a través de la virtualidad, pues me van a presentar algunos problemas. Decimos, pues, hacemos disculpas por todo esto, pero estamos a punto de solucionarlo. Sí, igual mientras te la envío, vamos a hablar de que para que se configure el maltrato animal hay 3 elementos básicos, ¿cierto? Uno es el maltrato animal, se puede realizar por acción o por inacción. ¿Cómo así? En ocasiones decimos, pues es que yo no le hice nada al animal, pero si yo precisamente no realicé una acción que debía realizar, como darle la alimentación al animal, como suministrarle un espacio adecuado, por no hacer algo, estoy generando maltrato animal. Entonces, ese es uno de los primeros elementos que debemos tener en cuenta para hablar en este caso de maltrato animal. El segundo es que puede ser realizado por una persona o grupo de personas. ¿Cómo así? Vamos a ver que puede ser una persona natural o incluso una persona jurídica, ¿cierto? Una empresa que está maltratando animal. Obviamente la responsabilidad ya será para los individuos, el representante legal, etcétera, pero que una persona o ya luego un grupo de personas, un colectivo, un grupo de personas que se encontraron un animal y lo maltrataron, personas de determinado grupo social que por una supuesta costumbre estaban realizando algo y terminaron haciéndole daño al animal, etcétera. Y el último elemento es que este maltrato le debe generar un daño al animal. Y cuando hablamos de daño, entonces nos referimos a un daño que puede ser físico, ¿cierto? O psicológico, o que genere una consecuencia comportamental en el animal. Frente a este asunto, entonces tenemos que son todos estos actos los que van a ser considerados como actos de maltrato animal. ¿Por qué? Porque precisamente desde 1989, con la Ley 84, que es el Estatuto Nacional de Protección a los Animales, tenemos que los animales, todos los animales van a ser protegidos. Vamos a ver ya en este momento cuáles son esos animales que están siendo protegidos. Esto no me deja. Ya te lo acabo de enviar, Juliano. Listo. ¿Cuáles son los animales? Todos los animales en Colombia están protegidos a partir de este Estatuto Nacional. Y decimos entonces que son los animales que tienen un sistema nervioso central, decimos que son los animales cordados, ¿cierto? Estos que tienen la capacidad de sentir y sienten entonces tanto el maltrato como el bienestar, y que si hablamos de las divisiones que hay entre la fauna, entonces son los animales de fauna doméstica, que son los animales de compañía, pero también los otros animales que han tenido cercanía con el ser humano, aunque no viven ahora con nosotros, los animales de fauna silvestre, que son aquellos animales que no han tenido contacto durante muchas generaciones con el ser humano, y tenemos los animales de fauna exótica, que son aquellos que no son propios de Colombia, ¿cierto? Que no son de nuestro país. Juliana, ¿me ayudas con la presentación, por favor? Listo. Vamos ahora a la tercera diapositiva, por favor. Exacto, entonces fauna doméstica, fauna silvestre y fauna exótica. Seguimos. Esto es un asunto que puede ser muy aburrido, entonces lo vamos a pasar muy rápido, simplemente que recordemos que en Colombia hay 2 leyes para proteger a los animales, o por lo menos 2 leyes principales, que es esta 84 del 89, que es la ley que se considera como el Estatuto Nacional de Protección a los Animales, y la ley 1801 de 2016, que fue la que realizó unas modificaciones a esto, y entonces como que actualizó la normatividad en materia de protección animal
y además consideramos que tuvo un gran avance porque estableció que los animales son seres sintientes y entonces que deben ser protegidos en todo el territorio nacional como tales. Pasamos, Julio. Bueno. Pasamos. Listo. Ahora vamos a ver cuáles son esos actos que se consideran actos de maltrato animal. Vamos a ver que son múltiples los casos de que se consideran como maltrato animal, porque solo que se le genere daño al animal, un daño físico o psicológico, ya es considerado un acto de maltrato, ¿cierto? Vamos a ver ahorita que hay algo que se llama el bienestar animal y que cuando este se ve vulnerado, entonces podemos hablar de maltrato animal. Sin embargo, vamos a ver que la ley, esta ley 84 del 89, en el artículo 6, nos trae una serie de actos que ya se presumen como maltrato, ¿cierto? Y que quien los realice puede ser sancionado. Ahorita vamos a ver cómo por estos actos de maltrato animal. Entonces, algunos de estos actos son abandonar, lesionar, golpear, privar del bienestar animal, recargar de trabajo, arrollar, perturbar, transportar mal, envenenar. Esta ley nos trae algo que yo he denominado el abecedario de las violencias, porque trae unas conductas que van en una lista desde la A hasta la Z y que nos dice que es considerado maltrato animal. Sin embargo, hay como muchas de ellas que en ocasiones son más, digamos, como frecuentes que otras, y por eso aquí traigo, por ejemplo, el acto de abandonar, que suele ser como muy frecuente o muy reiterado. Nos confirman, porfa, en nuestra transmisión en Facebook si nos están escuchando. Juliano. Listo. Ahora, como decía, estos son unos actos de maltrato que se presumen, ¿cierto? Que ya la ley a quien los comete le presume que está cometiendo maltrato animal. Sin embargo, también hay unos actos de maltrato que se realizan porque se está vulnerando el bienestar animal a las personas, a los animales. Estas personas están realizando unos actos, ya vamos a ver cuáles, que vulneran ese bienestar animal. Entonces, viene ahí, Juliana y Catalina, otro asunto que es bien complejo, porque solemos decir, ese animal no tiene bienestar, no se está generando bienestar a los animales, pero no sabemos en realidad qué es el bienestar animal. Para hablar de bienestar animal, entonces entendemos que hay 5 libertades. Avanzamos, Juli, porfa, en la presentación. Y esas libertades entonces son la de un alimento y una bebida adecuados, la de un espacio adecuado, la de permitirle a los animales que se comporten de acuerdo a sus condiciones biológicas, la de que los animales no sientan miedo ni estrés y que no sientan sufrimiento o dolor. Estas 5 libertades entonces conforman el bienestar animal y lo importante es en todo momento garantizar ese bienestar a los animales. Este bienestar animal es uno de los 3 principios que nos traen las normas de bienestar, de protección animal, que vamos a ver en otro momento. Y como es un principio, entonces debemos entender que siempre deben ser respetados, que debe ser la guía, la base, el fundamento, que siempre debemos realizar cualquier acto encaminado a garantizar
este bienestar animal. Entonces, ahorita veíamos unos actos como el abandono, como cortar, punzar, herir, quemar, arrollar, unos verbos que las normas ya nos traen y nos dicen, toda persona que realice esto ya podemos decir que está realizando un acto de maltrato animal. Pero también tenemos que toda persona que vulnere el bienestar a estos animales se le va a considerar también como un presunto maltratador de animales y se va a surtir todo el proceso que ya tenemos, que vamos a ver más adelante. Seguimos, Juli. Bueno, hay una pregunta que a mí me realizan con mucha frecuencia y es, pero ¿cómo así que en Colombia están protegidos los animales, pero a su vez están permitidas unas prácticas, pues que también en cierto punto o a todas luces, ¿cierto?, están generando maltrato animal? ¿Qué pasa con esto? La ley nos trae unas conductas que son, digámoslo, excepcionadas al maltrato animal. Nos dice, todo el que corte a un animal va a estar generando maltrato animal, ¿cierto? Todo el que le genere una lesión, incluso el que le genere la muerte, va a ser considerado como que está maltratando a los animales. Sin embargo, hay unas prácticas que están excepcionadas. La ley nos dice que hay unas actividades que aunque se realicen no van a ser castigadas, ¿cierto? Y esas tienen que ver con el sustento de la especie humana en cuanto a alimentación. Por ejemplo, la alimentación con productos cárnicos, lácteos y demás que claramente generan un maltrato a los animales o generan una lesión, incluso la muerte a los animales. Los asuntos relacionados con la investigación científica, obviamente es necesario que para ello se surtan unos permisos iniciales, se debe contar con unas licencias, debe haber un comité de ética veterinaria y bueno, la normatividad nos trae como unos requisitos para ello, pero también es una de las excepciones que tiene la norma al maltrato animal o a la protección animal en este caso. Y finalmente está el tema de las prácticas culturales. Las prácticas culturales entonces se dividen en dos y son los actos religiosos, pero para ello debe ser una religión reconocida en Colombia con personería jurídica y lo que se ha denominado, a mi juicio, mal llamado espectáculos culturales y son las corridas de toros, que son las más polémicas, las novilladas, las becerradas, las tientas, las riñas de gallos, el coleo, el rejoneo, son todas estas prácticas, como digo, mal llamadas culturales que evidentemente generan un maltrato a los animales, pero que nuestra legislación no castiga y que en sentencias recientes la Corte Constitucional ha revisado y ha decidido efectivamente que no va a castigar, ¿cierto? Que las sigue encontrando válidas dentro de nuestro ordenamiento jurídico. No sé, Juli, Catalina, si hasta ahí tenemos alguna inquietud. ¿Todo está bien? Gabriel, me parece que es que se escucha un eco cuando hablo yo. Vamos a salir. Yo te escucho bien. Listo. No, entonces vamos a continuar. Igual la idea es que, como les digo, si hasta acá tenemos alguna inquietud, si estoy hablando muy rápido, entonces paramos, porque yo sé que esos son temas que son precisamente los que más inquietudes nos generan, ¿cierto? ¿Qué es eso del maltrato? ¿Cómo funciona? ¿Y cuáles actos sí, cuáles no se castigan, etcétera? Ahora, ya sabemos qué es el maltrato, ya sabemos por qué hay unos maltratos que están castigados, otros que no, cuáles son los que están castigados y cuáles no lo están.
Ahora hay una pregunta que es muy importante y que también todo el tiempo me hacen, y es: ¿qué puedo hacer yo como ciudadano frente a un caso de maltrato animal? Entonces hay un asunto básico que siempre le digo a las personas, que es muy necesario en una ruta de atención que nos planteemos, o cuando estemos desprevenidos y nos encontremos un caso de maltrato. ¿Qué es lo primero que debemos tener en cuenta? Y es sacar de riesgo a ese animal. ¿Por qué? Porque si hay una persona que en ese momento está maltratando al animal y yo no intervengo en ese caso, ¿cierto? Yo lo que estoy haciendo es propiciando que ese maltrato continúe. Si yo veo que hay un animal que acabó de ser arrollado, atropellado, y no lo quito de la vía, pues lo que estoy haciendo es permitiendo que ese animal siga siendo maltratado. Entonces, sucede así con la mayoría de los maltratos, y es que si yo tengo la posibilidad de sacar del riesgo a ese animal, pues es lo primero que debo hacer. Posteriormente, debo contactar a la autoridad competente. Ahora vamos a ver quién es. En general, siempre en cualquier municipio de Colombia hay una inspección de policía. Es esa inspección de policía a quien yo debo localizar para que realice todo el protocolo, active la ruta de atención y en este caso intervengan todas las autoridades que sean competentes. Si estoy en Medellín, esa autoridad competente inicial, que es la que va a dar como el comienzo a la ruta de atención, es la inspección de policía ambiental, o ahora la inspección de protección animal. Estos son los competentes de activar inicialmente esa ruta de atención. Y finalmente, un asunto que también es importante es recoger todas las pruebas que estén a mi alcance, que posteriormente vayan a servir para un proceso. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque sabemos que en Colombia hay un sistema penal que es democrático, que es garantista, y que a nadie pueden, digamos, sancionar o imponer algún tipo de multa o de pena, que ahorita vamos a ver cuáles son las que existen en Colombia, sin que existan pruebas. Entonces, ¿qué es muy importante? Si yo vi que la persona estaba golpeando al animal y pude tomarle un video, si puedo preguntarle a alguien que lo vio y tomar un testimonio, o por lo menos tomar los datos de esa persona que posteriormente podría dar el testimonio eh, en un proceso, digamos, administrativo, o en un proceso judicial más adelante, va a ser muy importante. Entonces, miren que son 3 pasos, digámoslo de alguna manera, sencillos, que podrían hacer que esa denuncia de maltrato animal sea como fructífera, ¿cierto? Entonces, a recordar esos 3 pasos: primero, sacar al animal del riesgo; segundo, contactar a la autoridad competente; y tercero, tratar de recopilar las evidencias que estén al alcance. Vuelvo a este punto 2 que habla de contactar a la autoridad competente. Se habla de la policía o de la autoridad ambiental. ¿Cuál será la diferencia? La policía en cualquier caso puede activar la ruta, ¿cierto? Si yo solo tengo el número del 123, llamo y la policía puede activar la ruta. Pero si, digamos, hay delitos o conductas contrarias a la convivencia que se van haciendo de manera como paulatina, ¿cierto? Yo conozco de alguien que vende fauna silvestre, que es un delito, que está prohibido. En ese caso, yo lo que puedo hacer es, como tengo un poco más de tiempo, eh, conseguir el número de la autoridad ambiental según donde estemos, y entonces llamarlo. Entonces, ahí muy importante, la policía principalmente se ocupa de la fauna doméstica, la autoridad ambiental de la fauna silvestre. Sin embargo, recordemos, si solo tengo el número de la policía, llamo a la policía. ¿Listo? Gabriela, Ahí me surgen dos dos preguntas. preguntas. Sí, Yo también tengo yo también eco, tengo ¿cierto? eco, ¿cierto?
No, yo te escucho bien. Primero, en el punto de riesgo al animal, yo quiero que aclares cómo podríamos incluso cómplices de ese maltrato animal, si estamos enterándonos de algo y no hacemos nada por ese animal. Y segundo, pues me cuenta con la inspección ambiental, específicamente para esos casos, pero la gente se queja de la acción de la policía en los municipios. Listo. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, entonces lo primero, si debemos sacar al animal de esa situación de riesgo, ¿cierto? ¿Y qué podría pasar si yo, teniendo la posibilidad de sacarlo del riesgo, no lo hago? Ahorita les decía al principio de este encuentro que uno de los principios es el bienestar animal, pero que existen otros dos. El otro es el de protección animal y hay uno tercero que es el de solidaridad social o el principio de corresponsabilidad. Y quiere decir que todos somos responsables, todos debemos actuar favorablemente para que los animales no tengan sufrimiento o dolor. En este caso, entonces, ese principio de solidaridad o de corresponsabilidad social se entiende como un llamado a la solidaridad, pero también como una necesidad de socorro frente al animal, como existe también frente a frente a los humanos. Cuando nosotros vemos una situación de riesgo de otra persona, debemos actuar favorablemente para socorrerlo. Ocurre lo mismo con los animales. Nosotros como ciudadanos, a partir de este principio en la ley 1774 de 2016, tenemos la obligación de socorrer al animal. ¿Por qué? Porque si en ese momento nosotros no lo hicimos y por esa negligencia nuestra tuvo, digamos, un desenlace no deseado para el animal, pues nosotros también nos podríamos ver inmersos en ese proceso administrativo o penal frente a los animales. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, nosotros veíamos ahí al principio de la presentación, cuando nosotros no le garantizamos al animal unas condiciones mínimas para que esté bien, podemos estar incurriendo en maltrato. Entonces, si nosotros, pudiéndole haber prestado un auxilio, una atención veterinaria inmediata, si pudimos haber realizado cualquier acción para que ese animal esté bien y no lo hicimos, estamos incurriendo en una conducta de maltrato animal que también posteriormente podrá ser, digamos, llevada hasta unas instancias administrativas o judiciales y podríamos tener unas consecuencias. Ahorita, en un momento, vamos a ver cuáles son esas consecuencias que hay. Ahora, frente a la pregunta que me haces, Catalina, en otros municipios tal vez hay quejas por el trato que se le hace a las denuncias que los ciudadanos realizan frente a maltrato animal. ¿Qué podemos hacer frente a eso? También está al final de esta presentación, vamos a ver que hay unos mecanismos de control para que esas instituciones que están obligadas por ley a llevar los casos de maltrato animal y a investigar, juzgar y si es preciso sancionar a los responsables, si no lo hacen, también hay unos controles frente a ello y en un momentico lo vamos a ver. Por ahora les adelanto que tiene que ver con asuntos de Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Personería, que son los órganos de control que existen en Colombia. Gabriel, voy a hacer un ensayo, a ver, porque parece que cuando Catalina y yo intervenimos hay un eco, pero yo creo que el culpable es usted, Gabriel, que tiene algo prendido que hace que cuando nosotros hablamos allá vuelva y se replica. Entonces, si yo silencio su micrófono funciona perfectamente bien. Entonces, porque creo que me escuchan bien, háganme una seña, si es cierto. Listo. Entonces,
yo quería hablar sobre, o hacer un pequeño comentario sobre eso que dijiste ahí de lo último, que es el principio de solidaridad, que es muy, muy difundido entre las personas o entre la ayuda que se le brinda a las personas o a los humanos en una situación de emergencia o de alguna cosa en la que uno peca por no prestar esa atención, uno peca por no brindar una ayuda a una persona que en un momento determinado necesitaba esa ayuda, en un momento determinado de vida o muerte o de un peligro extremo o de algo en lo que uno pudiese ayudar y salvar la vida de esa persona, uno no actúa, entonces está fallando y pecando, como decías anteriormente, por omisión. Y yo creo que eso es perfectamente replicable hacia todos las demás especies animales que se encuentran en algún momento en una situación de peligro. Porque me llama mucho la atención, pues uno ya tantos años en esto, me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando las personas creen que recoger un animal de la calle o rescatar un animal de la calle es, o ayudarle a un animal, es llamar a otro para que cumpla ese papel o para que haga él la tarea o lo que sea. Entonces ven un animal que acaba de ser atropellado por un vehículo en la calle y lo que se les ocurre de una manera muy desafortunada es escribir a una red social a través de Facebook, Instagram o lo que sea, vea, es que acabaron de atropellar un perro. O sea, por favor, primero que todo, una emergencia bajo ninguna circunstancia se registra o se reporta a través de una red social. Eso no tiene ningún sentido, ni tiene patas ni asidero. Lo que hay que hacer, los pasos pues que Gabriel nos dice, que nos está diciendo en este momento en esa diapositiva que ven ahí. Pero sí me parece importante que entendamos que rescatar a un animal o ayudar a un animal en peligro es yo mismo hacerme cargo de ese animal, hacerme cargo de lo que está sucediendo, enfrentar esa situación y brindarle al animal la ayuda que necesita. Por favor, no hagan reportes de animales atropellados, ni envenenados, ni enfermos a través de redes sociales. Primero, porque las redes sociales no son un medio de comunicación instantáneo, la persona puede o no revisarlo en el momento. Y segundo, porque pues soy yo a la que o mi persona a la que le corresponde pues brindarle esa atención al animal. Continuemos, Gabriel, si gusta. Ahora mejora, Juliana. Miremos a ver si así con eso. Sí, parece que ya no se escucha el eco. Si se sigue escuchando, por favor les pido que nos dejen un comentario ahí en el chat, pero mientras tanto entonces vamos a continuar con la presentación. Listo. Entonces tenemos claro cuáles son esas actitudes como más inmediatas que podemos hacer y esta última sobre todo de recopilar las pruebas es una de las que más críticas genera y las personas en ocasiones nos dicen, bueno, pues es que yo en el momento no pude recopilar pruebas o yo cómo me voy a exponer. Está claro que yo no puedo realizar una acción para recopilar una prueba si eso me va a poner en peligro, pero hay momentos en que yo sí puedo tomar una foto, yo sí puedo contactar a alguien que fue testigo, que vio los hechos y que nos puede ayudar contando la historia. Entonces, también es importante pensar en que hay diferentes tipos de pruebas y que podemos no simplemente decir, vea, hay un acto de maltrato, sino también nuestra responsabilidad como ciudadanos es complementar esa denuncia con una actitud, con una serie de acciones que le den a entender al operador jurídico que esta no es una falsa denuncia, porque también es algo que suele ocurrir y es que las personas llaman porque creen, porque les pareció, por diferentes asuntos. Entonces, cuando tenemos una prueba, una foto, un video, un testimonio, cualquier tipo de como soporte a lo que estamos diciendo, pues también estamos facilitando esa actitud y esa investigación, seguimiento y eventualmente sanción por parte de la autoridad competente. Seguimos, Juli, por favor. Bueno, ahora algo que es, digamos, importante en este tema de la protección animal, porque las personas, sobre todo cuando salió la ley 1774, que fue la que estableció la pena de cárcel, ¿cierto?, de prisión, de una pena privativa de la libertad para los que cometieran maltrato animal, digamos, esto fue lo que
muchas personas consideraron que era lo que hacía falta en Colombia para que las sanciones que hubiera por maltrato animal de verdad, digamos, generaran en las personas esa reflexión y dijeran, bueno, yo no voy a cometer estos actos porque voy a tener ya una pena que es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque en la ley 84 del 89 estaba una investigación inicial por parte de la inspección de policía en ese entonces. Había un proceso administrativo y la sanción era de dinero, ¿cierto? Una sanción pecuniaria, una multa que se le imponía a estas personas. Entonces, hoy vamos a ver que hay dos como tipos de consecuencias diferentes según el tipo de maltrato que se le genere al animal. Entonces, en esta diapositiva que tenemos en pantalla vemos que la inspección de policía es competente, o sea, es la que puede llevar el caso, es la que puede tramitar todo y la que podría sancionar cuando se le genera al animal una lesión leve. En estos casos, la competencia es de la inspección. ¿Qué es una lesión leve? Eso es, digamos que, muy complejo y eso ese dictamen solo lo podría dar un veterinario, y una lesión leve, en términos generales, se ha entendido como aquella que no genera una dificultad, una modificación en los órganos, que no genera un cambio drástico en las maneras de vivir del animal, ¿cierto? No hay una mutilación, no hay un tipo de acto que le esté generando un malestar prolongado al animal. ¿Qué pasa en estos casos entonces? Es algo que fue pasajero, que no le generó un daño mayor y conoce la inspección de policía. Y vamos a ver más adelante cuáles son las sanciones que impone esa inspección de policía. Pero hay otro tipo de lesiones, que son esas lesiones graves que ponen en riesgo la vida o que efectivamente le generan la muerte al animal. En esos casos, es el juez penal el que tiene la competencia para tramitar el caso. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que una inspección de policía es administrativa y las sanciones que puede imponer son de tipo económico, ¿cierto? Las inspecciones de policía ponen unas multas o imponen unas multas de dinero a quienes terminan siendo responsables de maltrato animal, mientras que el juez tiene otro tipo de posibilidades en materia de imposición de sanciones que vamos a ver en la diapositiva a continuación, Juli, por favor. En esta diapositiva podemos ver entonces que la inspección de policía, cuando después de investigar, vamos a ver en un momentico cuál es ese proceso que se surte en la inspección, después de todo eso dice, sí, logré comprobar que fulanito golpeó a su perro o que fulanito lo dejaba en el balcón y le generó un maltrato animal. En esos casos, entonces la pena va a ser de multa y puede ir de 5 a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes. O sea que estamos hablando de unas multas que son muy significativas, que fueron también actualizadas a partir de la ley 1774 y del Código de Convivencia, ¿cierto? Que conocemos habitualmente como el Código de Policía o Código de Seguridad y Convivencia. A partir de estas dos normas, estas multas se actualizaron porque la gente hasta el 2016 decía, pero es que las sanciones que hay ahora son irrisorias, son ridículas, no corresponden, o sea, porque estaban con unas cifras que eran de 1989 y entonces no estaban como acordes al valor del dinero actual. Ahora sí tenemos esas sanciones que van de 5 a 50 salarios mínimos y cuando la conducta que se estaba investigando era muy grave, le generó una lesión grave al animal o le ocasionó la muerte, entonces tenemos que es investigada por el juez penal que es juzgada por el juez penal con una investigación inicial que hace la Fiscalía General de la Nación.
Entonces la fiscalía investiga, recopila las pruebas, hace seguimiento, etcétera, y es la que hace como ¿cómo decirlo? Es la que está llevando ante el juez penal toda esta información para que sea el juez el que, analizando la información, termine por decir si la persona es inocente o es culpable. Entonces tenemos que desde el juez penal hay 3 tipos de sanciones distintas. Puede haber una pena privativa de la libertad, ¿cierto? Entonces las personas hoy por maltrato animal pueden ir a prisión de 1 a 3 años. Tenemos que también hay una multa que, digamos, es parecido a lo que ocurría en la inspección de policía, pero en este caso es de 5 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y hay una posibilidad de inhabilidad. ¿Qué es esto? También la persona a la que se le comprobó y finalmente fue sancionada por un juez penal por maltrato animal, esta persona puede ser inhabilitada, y eso significa que se le prohíbe el contacto con actividades que tengan que ver con animales durante un periodo que puede ir de 1 a 3 años. Entonces vemos que las penas o las sanciones en general en Colombia, a partir de la ley 1774, se incrementaron, se hicieron más fuertes, y bueno, sin venir acá a decir si son efectivas o no, por lo menos jurídicamente sí hay un cambio en estas sanciones. Gabriela, y yo iba a meter la cucharada precisamente por esa última frase que usted dijo ahí, si son efectivas o no. Y yo creo que uno, pues como defensor de animales y como persona que recibe quejas constantemente sobre maltrato animal, una de las quejas principales que existen es que primero, en la inspección ni en ninguna parte me paran bolas. En el caso pues de personas que estén en otros municipios, al menos Medellín tiene una inspección de protección animal, Bogotá próximamente la tendrá, y otras ciudades espero que se unan a esas iniciativas de tener inspecciones de policía dedicadas únicamente y exclusivamente a recibir casos de maltrato animal. Pero bueno, volviendo a lo que le estaba preguntando, pues yo creo que una de las principales quejas es, no, primero no me atendieron, o dijeron que eso no era aquí, que fuera a tal parte, entonces los unos se chutan la pelota, los otros se chutan la pelota. Primero, pues entonces hay una falencia en la recepción de las denuncias ciudadanas sobre maltrato animal. Y también, pues, por ejemplo, hay casos aberrantes de maltrato animal en el que de verdad se ve que el caso se hizo deliberadamente, de forma, pues, con dolo, con culpa, pues con la intención de dañar. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué no hay una sanción verdadera contra estas personas? ¿Por qué tan pocos casos en los que la cárcel es la sanción? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál cree usted que en esa cadena de actores relacionados con las denuncias de maltrato animal es que se está presentando más el fallo? El fallo no, bueno, al menos la carencia, pues. Bueno, creo que en general pueden ser varios, ¿cierto? El primero es que hay una falta de difusión generalizada de esa normatividad en materia de protección. Entonces, siempre, incluso los inspectores de policía en algunos municipios, digamos, más apartados de Colombia, este tema les resulta ajeno, no saben, digamos, de una manera suficiente de ellos, les parece que es algo de segunda categoría, que no tiene importancia, y en algunos momentos incluso hablando con inspectores de policía de algunos municipios, de algún municipio de Colombia, me llegaron a decir, no, es que esa norma no rige en este municipio, ¿cierto? Entonces es algo que de antemano vemos que está fallando, y es que las leyes son generales, impersonales, son abstractas, rigen en todo Colombia, y aquellos funcionarios incluso que son los encargados de hacer, digamos, como operativa esa norma, son precisamente los que mayor desconocimiento tienen de ella. Entonces, vemos que no hay como un diagnóstico que yo pueda hacer en este momento que te diga, son estos, porque cambia según las condiciones del municipio. Pero creo que en general, para que hagamos un resumen acá, los agentes uniformados de la policía no tienen un claro conocimiento de lo que pueden hacer
para proteger a un animal. Entonces usted llama al policía que va pasando porque sabe que se está cometiendo un acto de maltrato y él probablemente no sepa qué hacer en ese caso. Aunque se han ido haciendo capacitaciones desde el 2016, hoy la policía uniformada sigue con muchas dudas, en muchos casos no sabe qué hacer frente al maltrato animal, pero también los funcionarios administrativos desconocen esa normatividad. Y sin duda creo que el obstáculo más grande o más fuerte hoy para que estas normas se hagan efectivas tiene que ver con la falta de profesionales en materia de criminalística y de veterinaria forense que puedan realmente aportar las pruebas a un proceso de manera adecuada. ¿Por qué? Porque, digamos, ocurre un acto de maltrato animal que terminó con la muerte de un caballo. Entonces, ¿qué pasa? Como los policías uniformados no sabían qué hacer, no hay un veterinario forense en el municipio y no hay un experto en criminalística, ¿qué sucede? Al caballo lo corrieron, lo tiraron a algún lugar apartado y ¿qué pasó? Estuvo alterada la escena del crimen, ¿cierto? Esa escena de comisión de ese delito. Entonces, ya esa que era la prueba principal no funciona. Hay otras pruebas como testigos, pero no, los funcionarios no saben cómo recopilarlas. Entonces hubo un video, pero el video fue elaborado de manera ilegal y vulneraba derechos fundamentales, lo excluyen del proceso. Entonces digamos que también tiene que ver con que en general, como no sabemos cómo tratar el caso del maltrato animal, recogemos más las pruebas, hay problemas en el debido proceso, etcétera, y terminan como excluyéndose las pruebas y generándose como lo que se ha llamado como cifras negras de criminalidad, ¿cierto? Como una comisión de esos delitos que no está siendo ni investigada, ni juzgada, ni sancionada, porque terminan excluyéndose los casos por problemas probatorios, problemas, digamos, como en el cómo hacer las cosas en el proceso. Gabriel, yo ahí quiero preguntar y volverme un poquito a lo que hablábamos en las diapositivas anteriores, y es en ese recoger de pruebas. Mucha gente le tiene mucho miedo a llevar pruebas y denunciar porque no sabe si su nombre, o sea, va a ser público, si la persona que finalmente está siendo investigada por ese maltrato va a saber quién lo denunció, y creo que eso es algo que también impide que mucha gente se manifieste frente a los casos de maltrato. Sí, bueno, ese es uno como de los asuntos más complejos, porque, y bueno, y sucede en general con todos los delitos, ¿cierto? Porque yo no sé si mientras yo denuncio, pues voy a tener una consecuencia negativa por parte del presunto maltratador, pues por estarlo denunciando. ¿Qué sucede con esto? Que efectivamente las denuncias, en términos generales, se deben hacer para que sea propiamente denuncia. Yo debo allegar la información, mi nombre, mis datos, etcétera, y aunque no se lo van a decir propiamente a la persona denunciada, pues es posible que en algún momento se conozca, ¿cierto? Hay dos figuras diferentes frente al asunto del maltrato animal. Yo puedo ir y denunciar oficialmente, dar mi nombre, todos mis datos para que se siga el proceso, o puedo, en otro caso, simplemente ir y llevar una queja, ¿cierto? Llevar como el conocimiento de que algo está sucediendo y que ellos no lo tomen como una denuncia, sino como una información. Y ellos solo, sin que nadie se los diga, investigar el caso de maltrato. Entonces, son como dos asuntos distintos que se puede hacer. Cuando yo voy y oficialmente interpongo la denuncia, o cuando simplemente le llevo información a la inspección para que ellos, por su propia cuenta, realicen la investigación y terminen con el caso, pues con la investigación y, si da lugar a ello, con la sanción.
Listo. Vamos a seguir, Juli, con esto de ante quién denuncio. Es algo como muy básico que ya les había dicho antes. En general, la competencia frente a la fauna doméstica es de la inspección de policía. La competencia frente a la fauna silvestre es de la autoridad ambiental. Acá no está de más recordarle a las personas que de por sí el tráfico de fauna silvestre es considerado un delito, es ilegal. Entonces, si alguien cercano tiene una iguana, una tortuga, un mono, un loro, estos animales, digamos, que han sido más cercanos a nosotros, ya de antemano es un delito y debemos comunicarlo a la autoridad ambiental. Sin embargo, vuelvo a decir esto que es importante. Si definitivamente yo no tengo tiempo, ocurrió algo ya y paso por una carretera de Colombia y veo que se está traficando fauna silvestre y yo no tengo el número de la autoridad ambiental, igual puedo comunicarme al 123, que es la línea de atención de la Policía Nacional, y allí deben atender el caso pues que yo estoy comentando. Seguimos, Juli. Ahora esto lo vamos a ver como rápidamente, qué proceso adelanta la inspección, y es cuando yo voy a comunicar que se está realizando un acto de maltrato. Si lo voy a hacer oficialmente, llevo mi documento, aporto unas pruebas, etcétera. Entonces ese primer momento es la denuncia. Vamos avanzando, Juli. Porfa, esta denuncia entonces indica que yo realicé como esa comunicación oficial y que se le debe dar apertura a un proceso a partir de mi denuncia. Entonces, cuando se da inicio a eso, se cita a la persona, que en este momento sería como el presunto responsable, el sindicado, el indiciado, el investigado en este proceso, porque es administrativo. Continúa un proceso de audiencia en el que se cita a las partes, se cita a los testigos que haya, se muestran todas las pruebas, etcétera. Finalmente hay un fallo en el que en este caso es una resolución administrativa que dice: a la persona se le logró probar tales y tales asuntos, por lo tanto puede ser responsable o puede ser exento o exonerado de responsabilidad cuando no se logró probar en el proceso que estuviera cometiendo un acto de maltrato. Y finalmente hay unos recursos, que los recursos es mediante los cuales la persona puede como contrariar, ¿cierto? O decir que no está de acuerdo con la decisión para que sea estudiada y eventualmente modificada. Esos son como los pasos iniciales o los pasos generales del proceso administrativo, y terminan con estos recursos, pues. Y finalmente, para terminar con una de las preguntas que me hacía Catalina hace un rato, es: ¿qué pasa si yo denuncié un caso de maltrato animal y no me hicieron caso, ¿cierto? No me prestaron atención, me dijeron que eso no era acá, que ellos no tienen competencia para eso, cualquier excusa, ¿cierto? O cualquier motivo que me hayan dado para ello. Entonces, ¿qué puedo realizar yo? Pasamos, Julio. Pasamos. Entonces, existen 3 órganos de control en Colombia que son los encargados de verificar como las actuaciones de la administración pública en general. Esas son la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. Esas 3 entidades son las encargadas de que cuando yo diga que un funcionario, un inspector de policía, un funcionario de la autoridad ambiental, no me realizó el procedimiento, no inició el trámite, no me recepcionó mi denuncia, en ese momento es posible que a esos
funcionarios, a partir de mi queja, les inicien una investigación disciplinaria. Entonces, ¿qué pasa? Yo fui a la inspección ambiental, o fui a la inspección de policía, o yo acudí ante un agente uniformado y no me atendieron mi caso, yo puedo acudir a personería, a defensoría o a la procuraduría, indicar esto, y en ese momento ellos deben como tomar mi queja, y posteriormente entonces habría lugar a una investigación y a una sanción disciplinaria por parte de estas autoridades frente a, digamos, el funcionario que no realizó el proceso que debió realizar, que no me recepcionó la denuncia, en general el que no actuó conforme a lo que debía hacer para garantizar el bienestar animal. Gabriel, pues ya se terminó la presentación. Yo quisiera, pues primero, muchas gracias por la información que nos diste hoy sobre pues todo el tema de denuncias de maltrato animal, pero yo te quisiera preguntar algo, y es en términos prácticos. Hay cosas que nosotros pues desde la experiencia sabemos que no son maltrato, pero que la gente interpreta como si fuesen maltrato. Sí. Yo quisiera que nos dieras unos ejemplos prácticos de la vida cotidiana de qué constituiría un hecho de maltrato leve o grave. Bueno, ya hablaste de las mutilaciones, eso, pero qué cosas cotidianamente nosotros podemos identificar como maltrato animal. Listo. Bueno, hay algo que es importante recordar, como lo decíamos al principio, y es que el maltrato, sea leve o sea grave, se puede generar tanto por acciones como por omisiones, ¿cierto? Entonces, un acto de maltrato no es simplemente yo vi que un señor iba pasando y le pegó una patada a un perro, ¿cierto? No, también es un acto de maltrato que puede ser leve o grave según los efectos, cuando mi vecino dejó al perro en el balcón y esto le generó un daño muy fuerte, que ni siquiera tiene que ser físico, también en ocasiones es psicológico. Y por eso digo que la medición de si es leve o es grave no la da ya el abogado, sino que la debe dar un veterinario. Pero un caso, un ejemplo básico, por ejemplo, de maltrato animal es dejar a un perro en un balcón, ¿cierto? En este caso, el veterinario podría medir cuáles fueron los efectos de ese acto y decir, bueno, fue leve porque llevaba poco tiempo, esto no le modificó la conducta, esto no le generó un problema físico, o puede el veterinario probar que debido a ese confinamiento en el balcón, el perro desarrolló unos asuntos comportamentales graves que son cíclicos, el perro ya le tiene miedo a ciertos espacios, etcétera, o que incluso como el perro creció en el balcón y de repente ya cada día le resultaba más estrecho, terminó teniendo también como unas dificultades físicas generadas por esto. Entonces, digamos, ese es un efecto muy como general, un efecto que puede ser muy común. También lo dejan varios días sin la alimentación y la bebida adecuada. Y esto que me pregunta Juliana es muy importante porque a veces pensamos que el maltratador animal o el maltratador de animales es un monstruo, ¿cierto? Y es lejano y es mi vecino y no sabemos porque siempre está lejos, pero en ocasiones con este tipo de negligencias podemos también estar siendo maltratadores cuando no tenemos los cuidados necesarios frente a nuestro animal de compañía. También estamos siendo maltratadores. Entonces, ese es un asunto pues como muy cotidiano. También en muchos municipios de Colombia en los que todavía no se han realizado procesos de sustitución de vehículos de tracción animal por vehículos de tracción mecánica, también las cargas excesivas a los animales. Y esto también es muy importante, y es que aún en aquellas prácticas que pueden en ocasiones estar permitidas, no puede ser que se sobrepase los límites que hay, que se vulnere el bienestar animal. Entonces, incluso en esos casos,
en los que todavía en un municipio esté permitido los vehículos de tracción animal, si lo cargaron demasiado también es un acto de maltrato. Entonces, casos cotidianos pues son muchísimos, ¿cierto? Ya asuntos muy graves, mucho más graves en determinados barrios donde pues el perro llegó ladrando y simplemente un muchacho del barrio le pegó una puñalada, un disparo, cualquier serie de cosas, son también como asuntos como incluso más habituales de lo que uno pensaría. Entonces siempre tener en cuenta eso, puede ser por acciones, pero también por omisiones que los animales se vieron maltratados. Otro abandono que para mí es el más común, otro maltrato que es el más común es el abandono, ¿cierto? Este acto a veces lo vemos tan normal y es, nada, me voy a cambiar de vivienda y en la vivienda en la que voy a estar ahora tengo menos espacio, entonces voy a buscar dónde dejar al animal, o a mi hijo le da alergia o cualquier tipo de estas excusas terminan haciendo que una persona se deshaga de su animal, y ese acto que hemos normalizado, que nos parece como tan cotidiano, realmente es también un acto de maltrato, y lo veíamos en la presentación, que incluso está dentro de las primeras causales de maltrato. Entonces, este acto de abandonar al animal puede dar lugar a esas sanciones administrativas que, como vimos, puede ir de 5 a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Gabriel, yo quiero complementar un poco, bueno, complementar, no, hacer mis propios comentarios sobre lo que usted acaba de decir. El primero es que usted en la presentación mencionó la necesidad de veterinarios forenses, criminalistas que trabajen en el tema de recopilar pruebas físicas del maltrato, pero también me parece súper importante, yendo a lo que usted mencionó, tener veterinarios etólogos que acompañen ese proceso de la misma manera, pero mirando cuáles fueron las secuelas psicológicas en ese animal de trauma, de estrés, de miedo, de todo eso, que finalmente termina violando las 5 libertades que usted nos mencionó, para que sea él desde el conocimiento etológico el que también brinde esas observaciones sobre el trauma o sobre el daño que se le causó al animal, porque es que un veterinario general muchas veces no va a saber reconocer esas señales y no va a saber determinar cuándo un animal ha sido afectado gravemente por un comportamiento, sea de omisión o de acción, como usted lo mencionaba, y que pues eso le va a tener o va a causarle unas secuelas para el resto de su vida. Y el segundo comentario que sí quiero hacer, y porque me quedó sonando, la gente piensa que es allá el que maltrata, que el maltratador está lejos y no está cerca. Muchas veces, y me perdonan lo que voy a decir, las personas no se vayan a sentir ofendidos, esto no es una generalidad, pero algunos veterinarios, cuando hacen mala práctica adrede, por ejemplo, que nosotros nos hemos encontrado de jornadas de esterilización baratas en las que no existe, bueno, y no solamente de esterilización, sino un montón de procedimientos que se realizan sin los mínimos requerimientos de seguridad, médicos, etcétera, etcétera, que se realizan. Eso para mí es uno de los más grandes maltratos, porque está viniendo de la persona que por juramento y por profesión debería estar cuidando o salvaguardando la vida de ese animal. Y en ese sentido también me gustaría hacer una mención a las personas que practican la medicina veterinaria sin ser médicos veterinarios, personas que realizan procedimientos que no están acreditados ni preparados para hacer, y me parece que, vuelvo y repito, es gravísimo que eso todavía se siga dando, y que peor aún, pues haya personas que sigan adquiriendo esos servicios mediocres, malos y teguas, que lo único que están haciendo es abaratar los costos, pero perjudicar el bienestar de los animales. Sí, Juliana, con lo primero que decías, creo que es muy importante, sobre todo ahora que hablamos o que reivindicamos estas llamadas libertades subjetivas, ¿cierto? Y es, bueno, pues es que uno le puede ver el machetazo al animal, uno puede ver que está saliendo sangre por una herida, uno puede ver que le generaron
una mutilación, que lo quemaron, pero lo más complejo ahora es darse cuenta de, bueno, es que ese animal tuvo un daño, digámoslo, psicológico que le afectó su comportamiento. Ese animal está teniendo unas conductas que no son normales y eso se debió a que hay alguien que lo está amenazando todos los días, a que hay alguien que lo está dejando encerrado, a que hay alguien que lo golpea, etcétera. Ese tipo de digamos, maltratos que no son físicos, que no se pueden evidenciar por un veterinario general, creo que son los que terminan siendo más un reto para la normatividad y para la institucionalidad colombiana en materia de protección animal. Y con el segundo tema, sí, o sea, es recordar que el maltrato animal es cualquier acto que genere ese daño y lo puede realizar cualquiera. Y si el médico veterinario, por tener menos gastos, por encontrar rebajas en ciertos materiales, en ciertos medicamentos, etcétera, terminó generando un daño al animal, también podría ser como acusado por maltrato animal, incluso al margen de la pena que pueda encontrar o de la sanción que pueda recibir por la responsabilidad que tienen los médicos veterinarios, ¿cierto? Y es una investigación que está a partir del Tribunal de Ética Veterinaria y que puede generarles diferentes sanciones. Entonces, además de eso, podríamos pensar que lo que haga un veterinario también podría estar generando un acto de maltrato animal y podría ser investigado, juzgado, sancionado, incluso, como dices ahora, por aquellas personas que sin tener una licencia, sin tener una profesión, estén realizando actos que le generen un daño al animal, que puede ser un daño físico, ¿cierto?, a partir de un mal procedimiento o de sus libertades. Lo agarraron mal, no realizaron como todo el protocolo y terminaron generándole más miedo o estrés al animal del que es necesario, también podría dar lugar a una sanción. Gabriel, yo en el tema de omisión quería también como recalcar algo, y es que dentro de las necesidades de los animales también está la atención veterinaria, porque también creo que muchas personas no se consideran maltratadoras cuando le están negando una atención veterinaria adecuada a sus animales en situaciones de enfermedad, pues, o la amenaza es: yo no tengo con qué pagarle un tratamiento, entonces lo voy a regalar o voy a buscar quien haga ese tratamiento médico dentro de las responsabilidades, y ahí se convierten en un maltratador en el momento en que le niegan esa atención veterinaria también. Claro, creo que es otra de las que le decía a Juliana en su momento y que son más comunes, ¿cierto? Y es, nada, finalmente hemos dado prioridad a otros asuntos y bueno, yo cuido mucho a mi animal y compro tal cosa y lo cuido y hasta lo visto y le doy no sé qué cosas, pero ante esta necesidad, que es una necesidad real, que es algo urgente y es la atención veterinaria adecuada, idónea, de no hacerlo, también estaría incurriendo en maltrato animal. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, es una atención veterinaria y una atención veterinaria idónea, ¿cierto? No es simplemente lo llevé al veterinario, ¿no? Si lo llevé y el veterinario recomendó determinados medicamentos o procedimientos, pues debo realizarlo, ¿cierto? Y hacer como todas las acciones que sean necesarias para que el animal se recupere o para que el animal no sufra. Entonces, creo que esto que nos recuerdas, Cata, es muy importante porque nos termina diciendo que ese maltrato animal está más cerca de lo que pensamos y en muchas ocasiones, haciendo algo que nos parece muy normal, podríamos estar siendo maltratadores de animales. Sí, pues yo creo que ya pues va siendo hora de que cerremos el programa. Súper importante todo lo que dijimos hoy, todo lo que se trató. Me extrañó que no hubiera muchas preguntas en el chat. Hay muchos saludos. Hola Angie, Marley, Doña Lina, Marcela, Gretel, mi mamá.
Muchos saludos a todas las personas que nos están viendo ahora. De todas maneras, pues reiterarles que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud o requieren alguna asesoría sobre pues este tema de maltrato animal, de denuncias, etcétera, pues se pueden comunicar con nosotros. Gabriel, ¿damos su correo? Dame mi correo. Bueno, el correo de Gabriel, por si tienen alguna pregunta, es gabriel.chica@corporacionraya.org. Se los voy a poner aquí abajo para que lo puedan copiar. Y si tienen alguna pregunta, pues Gabriel, estoy segura que va a estar muy contento de contestárselas, porque sí nos parece muy importante, como decía Gabriel, que empiece a haber más como un conocimiento y una cultura de lo que es el maltrato animal, tanto a nivel ciudadano como a nivel policial y a nivel gubernamental, de cómo se tratan estos casos, de cómo se denuncian y de todo lo concerniente con la protección de los animales. Ahí va el correo de Gabriel para las personas que quieran escribirle con alguna duda. Y pues finalmente agradecerte mucho, Gabriel, por toda esta información, por haber preparado pues esta charla. Esperamos que a todos ustedes les haya gustado mucho, y igual si tienen preguntas cuando la vuelvan a ver, nos las pueden dejar ahí en el chat, que con mucho gusto se las vamos a responder. De nuevo, Gabriel, Cata, muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan. Bienvenidos a este programa, y el próximo domingo volveremos a encontrarnos aquí con otro tema de interés para los que queremos y protegemos a los animales. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Por un mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya.